Vamos a analizar a fondo la situación en Siria con Mauricio Meshulam, internacionalista y colaborador de N+ Foro. Mauricio, muchas gracias por platicar con nosotros. Pues bueno, vemos esta situación en Siria, no era tan esperada, pero también estamos viendo lo que para algunas personas está siendo un poco de esperanza. También podría ser un riesgo, y es que los grupos de oposición no están muy lejos de ser un grupo organizado. Mira, hola, qué gusto saludarte a ti y un gusto saludar a toda la audiencia. Por supuesto, hay como dos grandes análisis que hacer. Uno, la verdad, cómo es que todo esto pasó y pasó tan rápido. Y el segundo factor es cuáles son las implicaciones o hacia dónde estamos viendo que la situación se va moviendo a partir de toda la red de alianzas geopolíticas que se fueron tejiendo, hay que decirlo, a lo largo de todos los años. O sea, sí pensar que tenemos desde 2011 en adelante hablando acerca de por qué Bashar Assad no caía, y lo que no ocurrió en años ocurre solamente en días. Entonces, es imposible hacerlo en unos pocos minutos, pero simplemente mencionar que hay que entender cuál es el impacto de la guerra en Ucrania y cómo Rusia tuvo que irse movilizando fuerzas, incluso movilizando a mercenarios del grupo Wagner, sacarlos de Siria y mandarlos a combatir a Ucrania, además de pues todo el armamento y sobre todo su concentración, al punto tal que en este momento no estuvo Rusia para proteger a su aliado como sí lo estuvo en muchos otros años atrás, ¿no? O sea, ahora mismo Rusia pues es uno de los factores por los cuales se permite que el régimen colapse, y hay que decir que Rusia tiene una base naval en Siria y tiene también una base aérea. Esto lo está dejando ir, vamos a ver en qué términos se termina formalizando alguna clase de acuerdo, pero todo esto pues es algo que no vimos en esta última semana. Y el segundo, el factor más importante, es el factor de Irán, el papel de Irán y las milicias proiraníes, empezando por Hezbollah, que es la milicia libanesa con la cual Israel ha estado combatiendo en los últimos meses. Y esta debilidad no fue vista por los rebeldes solamente en la última semana. Esto está realmente planeado con muchísima antelación, y habrá que ir entendiendo poco a poco cuál fue el rol de Turquía, porque Turquía es el principal sponsor, el principal patrocinador de tanto la milicia de Tahrir al-Sham, que es esta filial, ex filial de Al-Qaeda, como el ejército libre sirio, que hoy se llama el Ejército Nacional Sirio, que son las dos mayores que están tomando el país. Entonces, sí, la esperanza, pues en la medida en que realmente se convocara elecciones y se permitiera que ahora florecieran los derechos, eso es lo que justamente está por verse. Así es, Mauricio, y es que como te decía, pues no es una oposición organizada, por así decirlo, son más bien una complejidad de grupos, y no sabemos cuáles de ellos podría ser incluso los más extremistas. ¿Tú cómo ves el panorama? ¿Qué le espera a la gente de Siria? ¿Qué falta por ver de acomodarse para saber pues cómo va a quedar todo el mapa político después de estos movimientos en Siria? Yo lo partiría así, o sea, imaginemos que Siria es un mosaico y la guerra civil, que no debe ni siquiera ser llamada civil porque fue una guerra mucho más transnacional e internacional, digámoslo así, la guerra no era una guerra a dos bandos. Entonces tienes las milicias laicas que estaban conformadas en el Ejército Libre Sirio, y cuando se hablaba de la oposición, esas eran las milicias a las que nos referíamos. Luego están las milicias islámicas locales. Luego está esta filial de Al-Qaeda, que en su momento se conocía como el Frente al-Nusra, que actualmente abandona Al-Qaeda y se conoce como Tahrir al-Sham, pero también hay combatientes de ISIS, muchos, en Siria, y habrá que ver cómo aprovechan la circunstancia actual. Y está claro el factor de los kurdos. Los kurdos tienen una cuarta parte de territorio sirio y van a querer preservar un poder que han ganado a partir de su combate en contra de ISIS y a partir del apoyo que han tenido de Estados Unidos. Entonces, vamos a tener que ver muy bien cómo se acomodan las milicias al interior, cómo se acomodan los respaldos internacionales,
¿En qué medida verdaderamente existe una disposición a un diálogo nacional para verdaderamente generar un proceso de transición? O sí tenemos que decir, sí vimos mucho radicalismo dentro de muchas de las milicias a lo largo de los años previos. Sí, totalmente. Esto incluye estas milicias islámicas cometiendo atentados terroristas propiamente en contra de civiles. Está también el tema de las minorías chiitas, alawitas, que es la minoría a la que pertenece el expresidente Assad y la mayor parte de la élite del gobierno y del ejército, y cómo queda esa minoría ahora que ya no van a estar en el gobierno, porque quienes gobernarán serán sunitas. Entonces, está complejo irlo determinando. Lo que sí decíamos en el pasado es que no pensemos que automáticamente lo que viene es una sociedad democrática de derechos. Ojalá que sí, pero eso vamos a tenerlo que ir viendo, ¿no? Sí, solamente decir que estos grupos que son más radicales han estado expresando un lenguaje de moderación en los últimos días, intentando calmar los ánimos, pero pues es muy difícil saber. Claro, vamos a ver si se conserva y pues bueno, sí, se termina este régimen, pero pues vamos a ver cómo se terminan de acomodar las piezas. Mauricio Meshulam, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de esta situación aquí en N+ Foro. Gracias por platicar con nosotros un ratito.